Almería esconde en su tierra un tesoro milenario, una plétora de yacimientos arqueológicos que nos transportan a través de los siglos, desde las enigmáticas culturas prehistóricas hasta las civilizaciones romana, islámica y cristiana. Este rincón de Andalucía ha sido testigo de un sinfín de historias, dejando una huella imborrable en nuestro patrimonio. Al adentrarnos en los yacimientos almerienses, se descubre un mosaico de culturas que han dejado su legado en forma de poblados fortificados, necrópolis, factorías de salazones, murallas y otros vestigios que hablan de su modo de vida, sus creencias y sus relaciones comerciales. Cada hallazgo es una pieza más del puzzle que permite reconstruir el pasado y comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Nos situamos, José Manuel, en la localidad y entorno de Adra, donde se encuentra el Cerro de Montecristo, y me gustaría saber si hay algún obstáculo que impida una mayor exploración y puesta en valor de este lugar. Sí que la hay, Pilar, porque el problema habitualmente tiene nombre y apellido y es el dinero, es la financiación. Es un escollo que bueno, los proyectos de investigación, de conservación, la musealización que tiene todo esto requiere de una inversión económica fuerte y en muchas ocasiones pues no se encuentra disponible. Luego también están los trámites administrativos, la burocracia, que son todos necesarios para llevar a cabo esos trabajos arqueológicos que pueden ser largos, pueden ser complejos y hace que se retrasen todo lo que son esos proyectos. Y luego pues evidentemente también con todos estos problemas no se pueden hacer proyectos a largo plazo donde se definan objetivos con el transcurrir del tiempo, porque entre otras cosas hay tantos agentes involucrados que implican esa burocracia y esa financiación que hacen que sea muy complicado. Luego también ha habido otros factores que han alterado todo esto, como por ejemplo la pandemia, que aunque parezca que ya han pasado unos años, pues provocó por ejemplo la interrupción de las excavaciones y las labores de consolidación y generó retrasos importantes y la necesidad de reiniciar muchos trabajos. De forma que al no continuar las excavaciones, pues muchas veces lo que se corre en riesgo es de perder la información sobre todo lo que es la valiosa historia barbera. Hay un deterioro del yacimiento, por otra parte, porque hay una falta de conservación que puede provocar precisamente que esos restos arqueológicos que están expuestos a elementos naturales sufran de los mismos y evidentemente se vean dañados. Y si el yacimiento, por otra parte, no es accesible al público y no se realizan actividades de difusión, el interés por la historia puede disminuir y tiene un impacto negativo. Por lo cual, todo ello forma un bloque de causas que hace que este Cerro de Montecristo sea un yacimiento de un gran valor histórico y arqueológico, pero que también es verdad que tiene que superar todos estos obstáculos que requieren un esfuerzo de administraciones públicas, incluso de mecenas que están dispuestos a poner dinero en ese sentido, para que todas las partes implicadas puedan llegar a un consenso y que no se pierda sobre todo lo que son esos restos. Hay quien en muchas ocasiones dice, bueno, a los elementos, pero los elementos naturales, mire usted, si llegan unas lluvias torrenciales se llevan por delante del yacimiento. Totalmente. El yacimiento no el yacimiento ya en sí, sino que si hay elementos de ajuar o elementos de cerámica, se lo puede llevar el agua y ya sabéis la fuerza que tiene el agua. Eso es simplemente con una lluvia torrencial.
Luego métele el calor típico que hace en la zona, que erosiona mucho todo, es un todo. Por tanto, muchas veces nos maravillamos con lo que tenemos en Andalucía, con ese patrimonio histórico y arqueológico tan grande, pero es que ese patrimonio hay que costearlo. Y ese patrimonio hay que pagarlo, y evidentemente las administraciones públicas ponen de su parte, pero a veces el dinero es que no es chicle, no se puede estirar. Claro, eso es así. Jesús, ¿qué importancia histórica y arqueológica tiene el yacimiento de Adra en el contexto andaluz y español? Es muy importante. Es una de las ciudades más antiguas de España, que se asienta sobre el cerro de Montecristo, llamada Abdera en el pasado. Tuvo un puerto comercial de gran relevancia. Eso se conocía así antiguamente. Eso lo demuestran precisamente los hallazgos tan importantes de restos de ajuar que se han encontrado en las inmediaciones de esta excavación arqueológica de la que estamos hablando, con lo cual habría sido un centro importante de intercambio cultural y económico en todo el Mediterráneo. La diversidad cultural que ha pasado por allí, por Abdera, por Adra, que lo ocuparon pues fenicios, púnicos, romanos, visigodos, hasta los musulmanes, y todos dejaron allí parte, un gran legado de su presencia, legado tanto cultural como en artefactos, como en elementos que allí se han encontrado, y también en la modificación de algunos de los edificios, arquitectónicamente hablando, claro. Y eso ha permitido estudiar la evolución histórica de toda esa región de nuestra Andalucía. Hay un gran testimonio de la economía antigua, de cómo se movía las riquezas antiguamente, en los tiempos de los que estamos hablando, desde los fenicios hasta los musulmanes. Hay una economía allí que podría ser basada en la agricultura, en la pesca, en la industria de los salazones, algo muy importante, y en la minería, muy cercana al puerto, con algunos yacimientos de minerales muy importantes. Esto proporcionó una valiosa información a los arqueólogos para intentar montar el puzzle de las actividades económicas de esa población y de las limítrofes, de las que estaban alrededor, que por intercambios y cercanía dependían mucho de este puerto de Abdera, de Adra, como se conocía antiguamente. Hay una gran referencia en este lugar para el estudio de la cultura púnica, porque dentro de la península ibérica hay pocos lugares donde tengan restos de casas tan bien conservados, teniendo en cuenta que están derruidos. No encontremos ninguna casa de esa cultura aquí en pie en nuestro territorio español, en Andalucía menos, pero sí ha quedado en pie una gran parte de la estructura, con lo cual los arqueólogos han sido capaces de reconstruir de forma más fidedigna ese tipo de edificios de esa cultura tan antigua. Hay una complementariedad con otros yacimientos arqueológicos de Andalucía, como el de Tartesos o los iberorromanos, que también se han descubierto recientemente, y los que se están estudiando desde un pasado amplio, y que podrían completar así la historia global de la región, siendo Adra una pieza importante de un gran puzzle que es la historia de miles de años atrás de nuestro territorio andaluz. El legado cultural, las formas de vida, comprender las sociedades antiguas, todo esto es importante cuando se hace el estudio arqueológico de un lugar de tan relevancia como es el de Adra. José, ¿qué tipo de hallazgos arqueológicos se han realizado en el Cerro de Montecristo y qué revelan sobre la vida de la antigua Abdera? Se han encontrado vestigios de casas púnicas y romanas que proporcionan una información muy valiosa sobre la arquitectura doméstica de la época, el tamaño de las viviendas, los materiales utilizados, la distribución de los espacios.
todo eso es importante. Nos da un poco la idea de cuál era una vivienda familiar propia con los metros cuadrados que podían tener, es decir, lo que necesitaban para vivir al fin y al cabo. Luego también se han encontrado unos hallazgos que son muy destacados, que son las piletas de salazón, que evidencian la importancia que tenía la industria pesquera y la conservación de alimentos en la economía de Abdera. Los salazones siempre han sido muy preciados, siempre han dejado mucho dinero, y esto era algo que incluso se exportaba fuera de nuestra frontera. También se ha descubierto un horno que nos habla de la producción artesanal y de los procesos artesanales e industriales que se llevaban a cabo en la ciudad. Esto generaban una gran cantidad de cerámica que se han encontrado tanto de uso doméstico como de uso industrial, y permite establecer relaciones con otras regiones y conocer gustos, costumbres de lo que eran los habitantes. Hay herramientas, hay joyas, hay monedas, hay otros objetos de uso cotidiano, como pudieran ser pequeños objetos, pequeños utensilios, pequeñas herramientas que nos hablan de la vida diaria de los habitantes y de las costumbres y usos que tenían. También hay restos de las murallas, que es la importancia estratégica de la ciudad y cómo se defendían. La necrópolis, que es probable que permitan estudiar, de encontrarse en mayores restos, lo que eran los rituales funerarios y las creencias religiosas que tenían sus habitantes. Y todo esto nos habla de una ciudad próspera, cosmopolita, centro económico de cierta importancia, con una actividad bastante intensa, que tenía una economía diversificada, porque la presencia de industrias como la pesca, el salazón, la artesanía demuestran que, bueno, se desarrollaba bastante variedad en la ciudad, y que tenía unas influencias culturales bastante amplias, porque en la cultura de Abdera hay evidencias romanas, púnicas, que nos hablan de ese pasado. Incluso, fijaos, la elección del asentamiento donde está, las técnicas constructivas, demuestran una adaptación al entorno natural y a las necesidades de la población, que son muy altas. Y hay diferentes estratos arqueológicos que permiten rastrear la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo, desde los orígenes púnicos hasta su época romana. Y luego los hallazgos arqueológicos del Cerro de Montecristo nos ofrecen una visión que es fascinante sobre la vida antigua de Abdera, una ciudad que jugó un papel fundamental dentro de la península ibérica y dentro de lo que era toda aquella zona de influencia que tenía en Almería. Jesús, ya han mencionado quizás algo, José Manuel, ha insinuado, ¿no? Pero ¿qué papel juegan las instituciones locales, regionales y nacionales en la protección y promoción del patrimonio arqueológico de Adra? Bueno, es un papel importante la planificación, la financiación y la divulgación, aparte de la protección del lugar. La protección es importante, el terreno debe de ser público, y por tanto los yacimientos situados en ese término municipal deben de estar protegidos precisamente por las legislaciones, primero, municipales, y estas elevar a su vez a un rango superior la documentación necesaria para que se pueda planificar los planes de ordenación urbana, conservando en su totalidad el yacimiento arqueológico, no solo del que estamos hablando esta noche, sino el resto que puedan surgir en un futuro cercano, por supuesto. La financiación es importante, aportar los fondos necesarios para continuar la investigación y proteger ese sitio para evitar que pueda ser puesto en venta el terreno y que el nuevo comprador, como propietario legítimo que es, pueda hacer lo que quiera con ese terreno. Es una de las cosas más importantes, porque el yacimiento arqueológico de Adra está situado en una demarcación
una serie de cuadrículas que se hacen sobre el terreno y que se espera que sean de la extensión que creen los arqueólogos, pero es posible que se encuentren algunos otros focos arqueológicos asociados a unas decenas o centenares de metros alejados del foco principal. Y si no se tiene en cuenta, se podría perder esa otra excavación aledaña, pero un poquitín más lejana y que quizá aporte mucha más riqueza de información a la principal de la que estamos hablando. Con lo cual, la Junta de Andalucía declarar bien de interés cultural este yacimiento es algo importantísimo, porque ya se haría todo sería posible. Por último, la coordinación y la divulgación, adscrita por supuesto a la legislación vigente que existe en el territorio nacional, también es importante. ¿Y todo ello por qué? Porque se podría llamar a las puertas de la Comunidad Económica Europea, y esta poder también proteger culturalmente este bien importante. Los desafíos y los retos más importantes son la falta de financiación, que esto puede llegar a ocurrir si no tiene suficiente interés este yacimiento, porque tampoco haya una gran cantidad de información o de restos que sean relevantes, y la falta de personal especializado. Cada vez hay menos personas, menos estudiantes que quieren estudiar, para la redundancia, arqueología, y se van a otras carreras un poco más tecnológicas. Eso dice mucho de lo que pensamos de nuestro futuro cultural, que es más bien pobre. Hace pocas horas escuchaba tristemente por la radio que los programas de radio y televisión que están más destinados a redes sociales se mueven más que los destinados a cultura, que ya de por sí se movían poco, pero ahora se mueven menos todavía. Vaya. Y eso es algo que debemos hacernos mirar, pero mucho. La verdad es que sí. La noche más hermosa con Pilar Muriel. José, cuéntanos qué perspectivas se tienen los expertos y la comunidad local respecto al futuro del yacimiento de Adra. Aquí nos vamos a encontrar esa importancia que tiene, porque los expertos lo que esperan es que el yacimiento sea objeto de una puesta en valor, que incluya no solo las excavaciones y la conservación de los restos, sino también la creación de un centro de interpretación, la señalización adecuada y la creación de rutas turísticas. Al fin y al cabo, mientras más gente conozca el yacimiento, más popular será e incluso más fondos puede generar. Esto hará, o se espera, que se permita continuar realizando investigaciones arqueológicas a fin de profundizar en el conocimiento de la historia de Adra y de todo lo que es el entorno. Para esto lo que se pide es la colaboración entre arqueólogos, historiadores, geógrafos y otras disciplinas a fin de obtener una visión mucho más completa de lo que es este yacimiento, que es importante. Mientras más completa sea, mientras más multidisciplinar sea la visión que se tiene de un sitio, pues evidentemente mayor va a ser la comprensión del contexto, la comprensión de todos los detalles, y eso te va a dar una mayor riqueza en cuanto a datos. Se busca sobre todo garantizar la protección a largo plazo del yacimiento mediante la creación de un plan que sea sostenible y que evite el deterioro. Y luego, en cuanto a lo que es la población, pues ve en el yacimiento una oportunidad de desarrollo turístico para la zona. El turismo cultural, sabéis que ha ganado mucho terreno en estos últimos años, y este yacimiento es un elemento fundamental dentro de lo que es la identidad de Adra. Al fin y al cabo, allí están sus raíces, no nos podemos engañar, y se espera que haya
un fortalecimiento de lo que es todo lo que son esos senderos, esa ruta, esa educación y divulgación que haga que se convierta en un espacio educativo donde también los ciudadanos o el que se acerque pueda aprender de la historia del patrimonio. Esto es lo que se espera. Esto, puede quedar muy bonito, así como muy idílico, pero en principio es hacia donde debe de conducir y hacia donde debe caminar la historia, el trabajo que se está haciendo en este yacimiento. ¿Qué medidas concretas se podrían implementar para acelerar los trabajos de investigación, conservación y puesta en valor del yacimiento, Jesús? Bueno, hay dos que creo que son importantísimas. La primera es la creación de un equipo de trabajo multidisciplinar. Cuanto más especialistas se impliquen, más extensión tiene el yacimiento de Adra. No es lo mismo que solamente un equipo de arqueólogos estén haciendo una cata arqueológica en un lugar concreto, que implicar a otros especialistas de otras universidades, porque ya eso va promoviendo más la investigación. Ya no solamente la investigación de un grupo arqueológico, ya es de la Universidad de Almería, luego implicamos a la de Granada, después metemos dentro a la de Sevilla, la de Huelva, y eso hace que se cree una sinergia y que se mueva más la información y la publicidad de esos datos que se están recogiendo para que sean investigados cada vez por más científicos y técnicos, a vez que expertos, no solamente a nivel de Andalucía, sino en el resto de España. ¿Y por qué no? En el resto del mundo. Por lo cual llega la segunda parte de todo esto. Publicitar lo descubierto hasta ahora mismo. No dejarlo cerrado. Aquí la mejor forma que tiene un yacimiento arqueológico de tener financiación es que rápidamente esté publicado en todo el mundo. Pero toda la información, sin tapujos, sin reservas. Porque esa la coge otro experto, da otra versión, da... coge toda esa información y la puede dar un giro de tuerca, darle otra lectura distinta, enriquecerla en definitiva, con nuevos datos. Y la vuelve a revertir en todo ese circuito de conocimientos universitarios sobre la historia de nuestra región de Andalucía. Ese enriquecimiento constante hace que el yacimiento de Adra y otros posteriores que surjan puedan beneficiarse del interés que puede despertar ya incluso en mecenas, personas que tienen mucho dinerito y que les gusta implicarse en todo este tipo de informes, pero cuando hay suficiente publicidad, cuando esto se mueve por medio mundo, cuando el nombre de fulanito de tal que ha puesto un dinerito, va a ser oído en muchas ponencias, seminarios y congresos sobre ecología por el yacimiento de no sé dónde. Eso sí importa. La elaboración de un plan director es también imprescindible. ¿De un plan, perdón? Un plan director. Alguien que diga, oye, vamos a establecer las pautas para hacer todo lo que queremos hacer hasta ahora mismo. Pero no solamente para coger el pincelito y las palotitas, no. Sino para saber cómo vamos a publicitar, dónde tiene que llegar, cuánta gente vamos a implicar, cuáles son los canales en los cuales vamos a introducir esa información. Puro y duro también. Bueno, sí, lo que es el trabajo de campo, más luego la proyección que debe de... Claro, venderlo, vamos. La contratación de nuevo personal, qué personal se tiene que contratar o subcontratar, dónde vamos a buscar ciertas localizaciones y ciertos recursos. En fin, todo eso va a provocar se quiere provocar unas convocatorias públicas de acceso a dinero, a fondos, que gracias a esa publicidad, no es lo mismo presentar un proyecto que lo hagan, no quiero menospreciar a nadie, pero que lo hagan 3 chicos, estudiantes y un profesor, a que lo haga un equipo multidisciplinar de 4 respaldado. No es lo mismo. Y por último, el micromecenazgo. Hay otra vía que dice, oye, si no conseguimos financiación aquí en grandes fortunas, pues ¿por qué no hacemos una página web y publicidad para que la gente de Almería y por extensión de Andalucía, con pequeñas aportaciones pequeñitas, se recoja una gran cantidad de dinero para continuar la investigación?
que también podría ser perfectamente. A mí no importaría dar, yo qué sé, ¿cuántos andaluces en Andalucía? Un montón, ¿vale? Miráis. Si diéramos cada uno 2-3 euritos, ¿cuántos millones de euros se recaudarán en un momento para ese yacimiento? Sí. Una barbaridad. Yo no tengo ni idea. Una barbaridad. Y eso sería posible, por supuesto que sería posible. Pero para ello también, yo como micromecenas necesito saber de qué va ese yacimiento. Con lo cual hay que poner en marcha una campaña de marketing. Hombre, claro, una campaña de marketing para que eso llegue a todos los corazoncitos de los andaluces. Antes de continuar, un par de comentarios en redes sociales. En X, Rafael Gómez habla que Mojácar, si no son pirámides, son gigantescos túmulos. Desde el balcón de la Plaza del Pueblo, mirando al norte, se pueden apreciar. Y por otro lado, Ángel López comenta que todos estos hallazgos, como piletas de salazón y hornos, como bien indica José Manuel, determina un comercio en este paraje. Aparte, hay que situar que este asentamiento Abdera, en un cerro de a 50 metros del nivel del mar y en la desembocadura del río Adra, hacía que esta zona fuese un enclave privilegiado para un desarrollo económico y comercial de ese asentamiento. Vamos a otra noticia que, fue importante durante este verano, que viene de Níjar, sobre una piedra arqueológica de molino que encontró un niño. ¿Qué se sabe de este hallazgo fortuito, José Manuel? Bueno, el niño desde luego tuvo ojo, que hay que decirlo, porque nos encontramos con un crío. O sea, que fue consciente de lo que... Sí, ya. Que estando en la playa de la Cala de la Higuera, situada en el Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar, vio una piedra arqueológica de molino, que según los primeros indicios, pues podría datar de época romana. Entonces, el niño en concreto esto fue para ponerle fecha al 14 de julio, es decir, que ha sido este veranito. Y cuando se produjo el hallazgo, el menor estaba jugando en la playa, vio la piedra, avisó a sus padres, los padres a las autoridades, porque creyeron que la piedra podía tener algún valor patrimonial. Inmediatamente la piedra fue trasladada al Museo Arqueológico de Almería, y en este sentido, pues hay que decir que en esos momentos previos fue la familia la que avisó a la Policía Nacional. Al fin y al cabo no sabían a quién llamar, ¿no? Además, no vayas a llamar tú tampoco un fin de semana al Museo Arqueológico, que no creo que te atiendan. Entonces llamaron a la Policía Nacional, que está adscrita evidentemente a nuestra Junta de Andalucía, y ya se pusieron en contacto ellos sí con el Museo Arqueológico para proceder al traslado de la pieza, que ahora mismo, te puedes imaginar, Pilar, tiene que ser estudiada, tiene que ser catalogada. Desde el centro museográfico pues se ha agradecido la labor del niño, porque el niño muy bien podía haber seguido jugando a la pelota tan tranquilo. Sin embargo, ha agradecido al niño la visión, de decir, ahí puede haber una piedra de algún valor, y también ha agradecido a la familia el interés que se tomó porque se llegara y se pudiera ahondar un poquito más en la cuestión de ese hallazgo. Que igual no hubiera pasado de ser una piedra moderna sin más valor y ya está. Pero no, se pararon, se interesaron, llamaron a la Policía Nacional, y en este sentido se ha dado esa visión, y también ha llegado al Museo Almeriense, donde además, una vez que haya sido analizada, datada correctamente y demás, se podrá apreciar en los fondos del museo. Es decir, que va a ser algo que va a quedar como elemento piedra de molino, es decir, encargado de hacer la harina, que luego
estaba llamado a convertirse en alimento, que es actividad industrial, como antes hablábamos. Con lo cual ya te puedes, oye, pues mira, una piedra de molino de la época romana de Cabo de Gata, que sirvió para toda esta actividad. Al fin y al cabo nos viene a enseñar otra vez un poquito más de nuestro pasado, y eso es lo que también han querido agradecer desde el museo a esta familia. Jesús, ¿cómo crees que este tipo de hallazgos descubiertos por ciudadanos de a pie pueden influir en la concienciación sobre el patrimonio arqueológico y fomentar ese interés, ¿no?, por la historia entre la población, especialmente entre los más jóvenes? Bueno, pues mucho. Este chaval seguramente se habrá sentido Indiana Jones durante un ratito. Ha descubierto su grial. Algo que pensaba que podría ser un cacho de piedra en medio de la nada y que podría estar jugando con ello, pues resulta que es un elemento arqueológico importante que sirve para comprender no solo la cultura, sino el desarrollo económico de una época pasada. Y esto, pues, cuando se lo explicas al chico, dice, ostras, yo he descubierto algo importante, y eso ya le ayuda a pensar de otra forma, pero no solamente a él, sino al resto de jóvenes, porque él, como chaval que es, pues le dirá a sus amigos lo que ha pasado, y esto le despertará cierta curiosidad por este tipo de hallazgos arqueológicos tan antiguos. También se fomenta la curiosidad, porque cuando se descubre este tipo de piedra, pues ya el chico y sus amigos y sus familiares empiezan a preguntarse, bueno, ¿y qué hacía allí? ¿Por qué ha terminado en ese sitio? ¿Qué importancia tenía? ¿Cuándo se podría datar y saber exactamente cuándo empezó a servir esa piedra para esa molienda de trigo? ¿Se podría saber incluso dónde estaba el molino en el cual estaba esa piedra? ¿Y cómo se movía? ¿Y qué lo movía? ¿Y cuánto trigo llegó a moler? ¿O cuánto grano llegó a moler? En fin, otra de las cosas que también es importante es el sentido de pertenencia. Como se ha participado en un descubrimiento, ya no lo ha hecho un arqueólogo o un equipo de arqueólogos o un equipo de científicos, no, lo ha hecho un ciudadano de a pie, un chico, un joven, que es el que ha encontrado la piedra. Y esa piedra que ha encontrado, pues es cierto que está puesta en un museo, pero cuando vaya ese chico al museo dirá, esa piedra es mía, yo la descubrí. Y eso hace que las nuevas juventudes se impliquen en el descubrimiento de algo esencial, como es mantener viva la historia de nuestro país y por supuesto nuestra región autónoma, Andalucía. En esa puesta en democracia del descubrimiento, cuando se hace público, pues también ya va implícito el hecho de meter ahí el resto de yacimientos arqueológicos que están relacionados con esa piedra. Ya no es solamente una piedra de molino, ya es la piedra de molino que podría estar relacionada con un grupo de molinos, los cuales se movían por el agua que pasaba por un río tal, y allí había no sé cuántas casas que lo formaba una población llamada no sé qué. Eso hace que se extienda mucho más esa riqueza de la cual cultural, histórica, de la cual estamos hablando. Y por último, fomenta vocación. Seguramente este chaval ahora vea la historia de otra forma distinta. Si ya para colmo los arqueólogos y los expertos pertenecientes al museo le han explicado más cosas, eso le va a servir para que ponga toda su atención. Ya no es una asignatura aburrida. No lo es, porque yo he descubierto una piedra que además era la piedra de un molino que era de no sé cuántos atrás en el tiempo. Ya no es lo mismo que leer que Poncio Pilatos fue en su día emperador de Roma, o que Napoleón Bonaparte pues empezó a hacer estragos por toda Europa. Ya no es eso. Ya que yo he descubierto una piedra de molino que perteneció a tal cultura y que estaba aquí, donde yo jugaba. Eso es muy bueno para las generaciones, es muy importante, claro. Bueno, Ángel López está totalmente de acuerdo contigo, Jesús, y habla del hallazgo de esta piedra en la playa de la Higuera, que podría indicar el comercio para la construcción de molinos de piedra para su construcción, valga la redundancia.
lo que indica un asentamiento y una prosperidad de aquel sitio. Vamos con otra noticia que ha sido la recuperación de 1.200 piezas arqueológicas perdidas. ¿Qué implicaciones tiene su recuperación para la investigación en la provincia de Almería? ¿Esto de pérdida lleva comilla o no lleva comilla? Quiero decir, ¿las tenía alguien o qué? Esto es que estaban perdidas realmente, que no se sabía dónde estaban. Y es que 1.200 piezas, hombre, también son muchas piezas, ¿verdad? Son muchas piezas. ¿Las habría guardado alguien para su posterior recuperación? Cosas que luego han aparecido, ¿no? Y abre un abanico grande, porque claro, son 1.200 piezas que te abre el conocimiento sobre el pasado en toda la región. Y las implicaciones son muchas. Primero porque se puede ampliar con esa información la base de datos, porque el hallazgo lo que hace es incrementar considerablemente la cantidad de material arqueológico disponible para su estudio. Y esto permite ampliar todo lo que es esa base de datos y obtener una visión mucho más completa de las diferentes culturas que habitaron la provincia. Es decir, cuando uno va a un yacimiento y se encuentra 3 platos rotos, tú dices, 3 platos rotos. Oye, tienen su importancia los 3 platos rotos. Tienen su importancia hasta por la información que facilita. Claro, hasta el color. Si están tintados, te puede dar información. Entonces, nada es baladí en lo que es un yacimiento arqueológico. Todo tiene un porqué, hasta la posición que ocupa. Cuando se encuentra un ajuar funerario en torno a una tumba, hasta la posición es importante. Entonces, nos da información. Luego también, porque estas piezas nos dan cronologías nuevas y secuencias culturales nuevas. Se analizan las piezas recuperadas, los arqueólogos establecen esas nuevas cronologías, refinando así la comprensión que hay en torno a la evolución histórica de la población. Igual se creía que una determinada pieza se había hecho entre determinados años y resulta que al aparecer allí con un conjunto de otras épocas, oye, adelantas o retrasas 50 años o 100 años aquello, con lo cual ya está dando un aporte nuevo. ¿Qué más? Se pueden identificar nuevos yacimientos porque hay una procedencia, un contexto que podían ser incluso desconocidos y que, oye, si aquí ha aparecido, te pongo por ejemplo 20 vasijas, las 20 vasijas no pueden estar focalizadas en este mismo punto, tiene que haber alguna más por los alrededores, con lo cual se pueden abrir nuevas catas que den nueva información, incluso quién sabe si encontrarte con una factoría de cerámica, es posible. Estudio de las técnicas y del modo de vida, porque hay un análisis de las herramientas, de la cerámica, de los objetos y técnicas que se utilizaban en aquella época para hacer este tipo de objetos, y te permite reconstruir la historia. Con lo cual, como vemos, todo esto forma un conjunto que no es leer cada pieza de forma separada, sino es leerla de forma separada, pero relacionarlo con todo. Encajarla. Y al final te da un globo, y ese globo de información es el que te muestra una visión mucho más completa de una época, con 1.200 piezas. Que eso sí, ahí estaban, Tampoco ¿no? son pocas, ¿eh? Tampoco son pocas, exactamente. Te tienes que poner a analizar un millar de piezas, y cada pieza no es pasar 10 minutos, uy, un plato, qué bonito, sino es un estudio bastante largo. Y profundo. Jesús, ¿qué nuevas líneas de investigación podrían abrirse a partir de este hallazgo? ¿Y cómo podría enriquecer el conocimiento sobre la historia de la región? Bueno, podría saberse por el hallazgo de esas piezas qué intercambio cultural habría entre distintas poblaciones cercanas e incluso entre distintas civilizaciones que habrían coexistido en una región de una amplitud de metros o kilómetros a la redonda. También la organización social
de algunas de las poblaciones de los cuales proceden este tipo de elementos. Gracias a la riqueza o a la utilización de los mismos se podría saber cuántos estratos sociales estaban implicados en la elaboración o en el uso de ese tipo de objetos. Algo que podría abrir un poco el abanico sobre distintos estratos sociales que quizás eran desconocidos hasta la fecha en esos lugares donde han sido recogidos este tipo de artefactos. Luego la tecnología y la producción de este tipo de elementos. Saber la composición pormenorizada y la forma en la cual estaban elaborados dice mucho sobre la capacidad tecnológica y la capacidad de idear nuevos procesos de las personas de la época de las que estamos hablando, quizá muy atrás en el tiempo. Luego los ritos funerarios. Hemos dicho muchas veces que por la forma en la cual se trata a los difuntos se conoce muy bien un pueblo o una civilización. Y aquí también sería importante, porque estos restos también corresponden a algunos rituales de corte pues funerario. Hombre, completar el puzzle de la historia de Almería es muy importante. No solamente de Almería, por extensión de Andalucía, ¿no? Pero es muy importante, porque dice mucho de la riqueza de civilizaciones que pudieron pasar por un lugar concreto y lo que dejaron, los legados que dejaron allí. Y eso podría traer hasta nuestra época la traducción de las culturas y de los usos culturales que hay repartidos por toda esa provincia andaluza. Hablaría mucho de dónde proceden ciertas costumbres, quizá folclóricas, quizá religiosas, intrínsecas de algunas regiones concretas de Almería. Diría mucho de dónde proceden. Y por último, hombre, promover la difusión del conocimiento es muy importante. Lo hemos dicho durante casi todo el tiempo que hemos expuesto lo que hemos dicho hasta ahora mismo. Exponer, hablar, lo que estamos haciendo aquí en definitiva es comentar y hacer extensivo a todos los oyentes lo que se ha descubierto arqueológicamente hablando, pero le estamos dando mucha importancia no porque queramos vender la moto, sino porque realmente tiene importancia conocer el pasado. Tiene importancia saber de dónde procedemos, saber cuántas culturas estuvieron aquí y saber por qué somos como somos, y lo más importante, con toda esa mochila que tenemos de lo que somos, por dónde hemos venido, hacia dónde vamos, en qué dirección se encaminan nuestros pasos, más allá del acervo popular actual de la tecnología que nos tiene un poco ensimismados y quizás secuestrados, ¿no? O lobotomizados, diría yo, incluso en algunos casos. Pero vamos en una dirección. Da igual que tengamos todos esos medios a nuestro alcance que nos atontan, pero vamos toda la sociedad va en una dirección. Y esa dirección puede ser, o podemos descifrarla en base a ese pasado que estamos descubriendo. Así que claro que es muy importante. ¿Y cuántas líneas de investigación? Muchas más de las que he dicho. He hecho unas cuantas, pero se pueden abrir muchísimas más. De todo lo que hemos hablado en este tiempo, y rápidamente, porque tampoco es que tenga demasiado, vosotros, de las dos noticias y lo de Adra, ¿qué consideráis que es más importante o que puede aportar más desde vuestro punto de vista? Yo me quedaría con Adra porque formaría parte de mejor dicho, una gran pieza que colocar en un puzzle que sería la historia más antigua de nuestra comunidad andaluza. Y a Adra le queda mucho por descubrir todavía. Lo peor que le podría pasar a este hallazgo es que quedara en el olvido o que fuera en declive. Eso es lo peor que le podría pasar. José Manuel. Yo me quedo también con Adra, porque es una forma de descubrir nuestro pasado, de poner esas piezas del puzzle que muchas veces hemos hablado que faltan y que es vital encajar, pero no evidentemente aportando nada que no se pueda lograr sobre el terreno. Es decir, aquí no vale lucubrar, hay que hacerlo sobre base sólida.
Y el yacimiento de Adra nos puede dar esa información que nos falta, incluso descubrirnos partes de las culturas que no conocemos, por lo cual también me quedo con la misma. Hay que decir que explorar estos enclaves es sumergirse en un mundo fascinante donde la arqueología se convierte en una ventana al pasado. Es una oportunidad única para admirar la pericia de los antepasados, comprender su ingenio y quedarte maravillado ante la belleza de sus creaciones. Almería, con su rica herencia arqueológica, demuestra que el pasado sigue vivo y que su legado perdura a través de los siglos. Visitar estos yacimientos es rendir homenaje a quienes nos precedieron y es reafirmar nuestra identidad como herederos de una historia milenaria.